Gran preocupación existe en la comunidad por estos tiempos debido a los comportamientos adquiridos o manifestaciones adoptadas por parte de estudiantes a quienes definitivamente no les fue bien en el año escolar, es decir, no fueron promovidos a un grado superior o perdieron el año. Frente a este aspecto consultamos con el profesional en psicología Jorge Iván Blandón, quien conceptuó lo siguiente. Definitivamente tenemos una situación preocupante, ¿cierto? En los últimos días hemos visto cómo no solamente a nivel departamental y local, sino nacional, se nos están presentando casos de suicidio, de intentos de suicidio por parte de los jóvenes a raíz del debacle académico. Es necesario, Juan Gabriel, primero que todo entender que el marco de la ley nos protege y nos convoca a ser responsables. El compromiso por parte de padres de familia o acudientes juega un papel importante en la ayuda que necesita el estudiante para poder sacar adelante todos los aspectos que en materia de formación requiere para el avance en su proceso. La 1098, ¿cierto? Ley de Infancia y Adolescencia, habla de esa triada de corresponsabilidad que debe existir entre el Estado, la sociedad y los padres para crear, para educar las instituciones académicas entendidas como sociedad, ¿cierto? Entonces es necesario reconocer que tenemos un individuo capaz de autorregularse, pero también que se le debe hacer un acompañamiento. Definitivamente, desde mi manera de ver, observo cómo día a día los padres van perdiendo en esencia esa capacidad de seguimiento, esa capacidad de auscultar, de preguntar, de consultarle a sus hijos cómo van en el colegio. Entonces estamos supeditados a procesos a los cuales les conocemos el principio, y cuando hablo de principio me refiero a que sabemos cuando pagamos la matrícula o cuando vamos y lo registramos en el colegio, pero definitivamente volvemos únicamente allá cuando ya termina el año, cuando ya hay poco que hacer. Durante todo este periodo en el cual estamos hablando de aproximadamente 9 meses de formación, no preguntamos qué pasó con trabajos, no preguntamos cómo se siente, no preguntamos cómo va. Todo esto sumado a otra serie de situaciones que pueden estar dándose en casa y en la comunidad, hace más propenso, nos hace que estas situaciones estén más latentes en el día a día. Se debe tener especial cuidado con la manera como se premia o incentiva a los estudiantes para que cumplan con situaciones que tienen que ver con sus deberes. El no saber hacerlo puede jugar en contra. Para ser un poco más detallista, psicólogo, es el tema de algunos padres que desde el principio cargan una especie de presión en los niños en manifestarle que de sí o sí deben ganar el año, inclusive ponen algún tipo de incentivos que pueda alcanzar el niño si esto es logrado. ¿Este tipo de situaciones se debe saber manejar? Claro que sí, Juan Gabriel. Debemos de saberlas manejar y definitivamente estoy de acuerdo con tu apreciación y pregunta, ya que esto es uno de los puntos clave. Tenemos padres que se están dedicando solamente a la exigencia y desde un juego peligroso, desde un esquema que para mí es muy peligroso y es un esquema basado en el estímulo-respuesta, estamos tratando de formar seres humanos. Cuando los seres humanos son sistémicos, cuando los seres humanos son sociales, son multisensoriales, multifactoriales. En ese sentido, ¿qué quiero decir, Juan Gabriel? No podemos pensar ni pretender como padres que una vez exijamos, los chicos nos tienen que dar, que tenemos que premiar cuando ellos ganan o cuando hacen algo, quitándoles de esta manera la responsabilidad, quitándoles de esta manera la autorregulación. Hay que saber distinguir lo que es el normal acompañamiento a los niños para su proceso educativo de la carga excesiva y presiones que en algunos casos se les impone, omitiendo el rol que como padres de familia se tiene en conocer con certeza los procesos acometidos por nuestros acudidos. Lo hacemos cuando definitivamente no tenemos un proceso coherente. Cuando hacemos exigencia, por ejemplo, dejaron una actividad académica. Entonces lo único que decimos es, la tienes que ganar. Pero ni siquiera nos tomamos la tarea de saber qué fue lo que le pidieron, qué es lo que le están pidiendo en la escuela. Entonces, lo único que sabemos es decir, tiene que ganar, tiene que hacer, tiene que triunfar, pero no le mostramos el camino de cómo se triunfa, no le mostramos el camino de cómo se llega. En ese momento, en ese preciso instante, cuando nosotros vemos que estamos conjugando esas palabras y ese verbo tener, más que deber, más que procurar, más que trabajar, en ese momento estamos exagerando, en ese momento estamos fallando.
Estar atentos como padres de familia a cambios en el comportamiento de nuestros niños nos permitirá conocer que algo anda mal y poder corregir a tiempo en diferentes aspectos. Esto se logra si el acompañamiento ha sido juicioso desde el hogar. Si hay un acompañamiento, si hay un tejido social sano, Juan Gabriel, si el sistema familiar es sano, y entendiendo sistema familiar no como que todos estén pendientes del niño, pero sí quien tenga la responsabilidad por poder estar en diálogo constante, abierto, respetuoso y amable con él, vamos a tener los tips y sin necesidad de que un psicólogo nos los diga, nosotros lo vamos a poder identificar. Porque yo como padre sé definitivamente cuando mi hijo está mal, sé cuando algo está pasando. Si yo he venido criando permanentemente a mi hijo o a mi hija, he venido estando siguiendo la secuencia de su crecimiento, yo me doy cuenta de esas cosas. No hay tips claros y únicos sobre eso. Habrán aspectos que sobrepasen la normalidad, lo regular, pero definitivamente el camino más concreto, más claro y más real es estar pendiente de la formación de los hijos. Finalmente, si su niño o acudido está entre aquellos que por algún aspecto, como se dice popularmente, perdió el año, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. El fortalecimiento del ser. Trabajar en los sujetos para que tengan una capacidad y una tolerancia alta a la frustración. Tenemos actualmente jóvenes, niños y adolescentes, inclusive adultos, con muy baja tolerancia a la frustración. El mundo actual le exige mucho a la gente, que usted tiene que tener el último celular, que usted tiene que tener las mejores notas, que usted tiene que tener el último carro, que si no tiene esto, que si no tiene lo otro, no está no está en la moda, no es. Eso ha creado en nuestra sociedad una crisis mental, ¿cierto? Porque no todo el mundo sabe manejarlo, y menos nuestros niños y adolescentes. Ellos con una estructura mental que apenas está en formación, les es difícil asimilar esto. Por eso es necesario que les subamos esa tolerancia a la frustración, que les enseñemos a ganar, pero sobre todo que les enseñemos a perder. Que les enseñemos que de las pérdidas también se debe recoger frutos, que se conviertan en experiencias que nos sirvan para vivir la vida, para vivir una mejor vida, una vida más sana, un estilo de vida más confortable, saludable y fortalecido. La resiliencia. La resiliencia, de eso estamos hablando. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.